buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas las mujeres de este grupo bello, estas mujeres virtuosas, hermosas? ¿Cómo están? Buenas noches a cada una de ustedes. Qué bendición poder reunirnos esta noche, el momento más esperado en el que podemos tener paz, en el que podemos tener tranquilidad, después de un arduo día de trabajo, un día arduo de tal vez de estrés, de dificultades, de situaciones en las que nos encontramos a diario. Pero este es el tiempo especial, este es el tiempo que Dios hace posible para cada una de nosotras. Bienvenida, mi querida hermana Inés. Amén, bendiciones, bendiciones a cada una de ustedes, bendiciones a las que se están conectando y bueno, sabemos que también estamos siendo transmitidos por Facebook, por la radio online y bueno, que Dios sea hablando en nuestras vidas porque recordemos que la palabra del Señor es tan hermosa que a todos nos habla de diferentes maneras, en cualquier momento. Póngase la mano en su corazón y dígale, soy una bendición. Díganse ustedes mismas, soy una bendición. Dios está conmigo en medio de cualquier prueba, ¿sí? Recordemos que el Señor siempre está con nosotros en medio de lo que estemos pasando y siempre es una de las cosas que el Señor nos ha enseñado, que aún en medio del proceso más fuerte es cuando nosotros más debemos aferrarnos a Dios. Como estábamos viendo, el Princesa Retoma tu Corona, estamos en una serie, este es el tema número 4 y vamos a hablar sobre la sabiduría. Venía hablando de algunos valores o virtudes, podríamos decir, de lo que debemos tener como esas princesas de Dios, esas hijas, esas coherederas de la gracia del Señor. Y el tema de hoy es la sabiduría. Gracias a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de poder compartir también el mensaje. Y bueno, nos vamos a entrar. Tomen apunte, este tema es muy extenso, es uno de los temas que más es versículos, si tienen, anoten los versículos porque para no extendernos, porque sabemos que el tiempo corre, entonces para no extendernos tanto y también está comprobado científicamente que el cerebro 20 a 30 minutos puede durar escuchando a una persona, mientras uno siga hablando, ya uno como que ya no está aquí. O sea, cuerpo presente, mente y espíritu están ausentes, estamos ahí, entonces vamos a hacerlo entendible, no vamos a estar con todos los versículos, pero sí anótenlos para que en su casa los puedan ir poco a poco viendo y sabiendo que no es algo que nos inventamos, sino que está en la palabra de Dios. Bueno, antes, para saber, hay dos tipos de sabiduría. La humana, nos dice en Santiago 3:15, esta sabiduría no es la que procede de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del propio diablo. Esa sabiduría es la que a veces hace que tengamos envidia, enfrentamientos en casa. Esa es una de las sabidurías que a veces pensamos que todos los títulos que tenemos, eso como que nos hace como que sabios, y no es así. Eso lo podemos, terrenalmente podemos tener y no está mal, está bien tener nuestro título, nuestra profesión, leer, está muy bien eso. Pero la que procede de Dios es la que dice en Proverbios 1:7. Nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es la verdadera sabiduría que como hijas de Dios tenemos que tener, ese temor a Jehová, ese temor a Dios que nosotros debemos de tener. Y temor no quiere decir que le tengamos miedo, ay, Dios me va a castigar, Dios esto, no. Temor es sentir esa reverencia, honrarlo, respetarlo, amarlo, hacer las cosas correctas, no por miedo, sino por amor a Él. Ahí vemos los dibujitos, ¿no? En Salmo 104:24 nos dice que Dios es la fuente de toda sabiduría. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Si nosotros nos ponemos a ver, y en las mañanas, en cualquier momento a donde vayamos a pasear, vemos que todo lo que Dios ha creado ha sido tan perfecto, ha sido tan hermoso desde el mar, y hace poco conversaba con una persona, ha sido tan perfecto el Señor que ha hecho que hay mares que uno es de un color y el otro es de otro color y no se unen cuando se tocan, no se unen. Y eso solamente lo hizo Dios, no lo pudo hacer nadie más. La sabiduría es un don que acompaña a la prudencia y a la sensatez. ¿Cuántas veces nos cuesta ser prudentes? ¿Cuántas veces nos cuesta como que cerrar la boquita y ahorrarnos cosas que tal vez después nos vamos a arrepentir? Y la sabiduría es un don. No todos tienen ese don y ya mismo vamos a ver cómo la podemos obtener. Pero acompañar la sabiduría, recuerden más la prudencia y la sensatez. La sabiduría en nosotros es como un árbol que crece según las experiencias. La sabiduría aquí no es como antes les decía, no es tanto estudiar, leer libros, no. La sabiduría vamos aprendiendo a través de las experiencias que tengamos con Dios y de los procesos que nosotros vayamos teniendo con el Señor. Eso nos llega a que nosotros podamos ser unas mujeres sabias. En Proverbios 1:7 nos dice el principio de la sabiduría, que antes la vimos al comienzo, que este es uno de los versículos claves en este tema, en la sabiduría. Y otra es para que nos quede bien en nuestra memoria, en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A través de la palabra de Dios es donde nosotros podemos aprender, podemos ser instruidos. Es nuestro mejor manual de vida. De ahí uno puede encontrar matemáticas, ciencias, historia, de todo podemos, es tan completa la palabra de Dios que nos enseña en cada una de las cosas que nosotros leemos, y no sé si les ha pasado, que cuando uno lee un versículo, en ese momento lo entendió de una forma.
estamos pasando una prueba, otra vez leemos ese versículo y lo entendemos de otra forma. Y ese es el Señor hablando a nuestras vidas. Aquí en los versículos que quiero que apunten, esto sí no los tengo así escrito porque se hacía muy extenso, pero sí los vamos a anotar el que desee. Versículo sobre la sabiduría. En Job 12:13, capítulo 12, versículo 13, nos dice que la sabiduría y poder vienen de Dios. Eclesiastés 7:19, la sabiduría da fuerza. En 1 Corintios 12:8 e Isaías 11:2, nos dice que más allá de un don o algo de conocer, la sabiduría también es un espíritu. Porque el Señor, cuando nosotros íbamos a buscar ese ahí, ese lo voy a buscar para que podamos entenderlo. 11:2 nos dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En esta parte que estaba antes meditando también, una de las cosas que Dios ha tratado conmigo desde que lo conocí, ya tenemos 10 años conociéndolo, y una de las cosas que el Señor, al principio de conocerlo, me da una palabra, y yo como que en mi mente, no, eso no puede ser de Dios, eso no está bien. Cuando el Señor me decía que lo que yo iba a dar los consejos le iba a ayudar a alguien que iba a tener sabiduría, y yo en mi mente humana, yo decía, no, si yo no puedo ni ayudarme yo misma, ¿cómo voy a ayudar a otras personas? Si yo no puedo aconsejarme cuando estoy pasando un problema, ¿cómo voy a ayudar a otras personas? Mientras el Señor hablaba mi vida, yo estaba en mi mente, no. Y a medida que fue el tiempo, y es verdad, las experiencias que nosotros podemos tener, los dolores, la soledad, los procesos fuertes, tantas cosas que uno puede tener en toda nuestra vida, es lo que nos hace ser sabios y nos hace escoger. Ya en la primera podemos equivocar, ya en la segunda ya nosotros como que eso no, la vez pasada no me funcionó, vamos a hacer diferente. Y poco a poco vamos nosotros a través de lo que pasamos, vamos teniendo sabiduría. Y bueno, y ahora lo puedo entender lo que el Señor en ese tiempo, yo decía que no podía, ahora lo puedo entender. Y un día una hermana me dice, porque me acostumbré a eso, me acostumbré a yo sola, y el Señor y mi esposo. Entonces, es bonito cuando el Señor trata contigo y te encuentras a personas que pasan tal vez situaciones similares a ti, y uno como que, da pena al principio hablar de lo que uno le ha pasado, pero cuando es el Señor, lo hace con un propósito. Y desde que conozco al Señor, siempre he encontrado personas que han pasado por lo mismo que yo, y le he podido decir, mira, esto lo hace el Señor, esto lo puede cambiar, mira, heridas desde la niñez, solamente lo puede hacer el Señor. Muchas veces llevamos una vida, una doble vida, que nuestra familia nos conoce una forma, pero afuera somos otro. O incluso nosotros en nuestra casa, alrededor de nosotros podemos aparentar, pero en nuestro cuarto es donde viene la soledad, el llanto, los pensamientos que no son de Dios, y ahí es con lo que nosotros luchamos. Pero cuando Dios está con nosotros y nos da sabiduría, ya no volvemos a lo mismo siempre, sino que tratamos cada día de agradar más al Señor, y como dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros tenemos ese temor, Dios nos va dando esa sabiduría que necesitamos. Mateo 13:54, la sabiduría nos dice que la sabiduría en la mujer se refleja más en sus actos y palabras. Lucas 21:15 nos dice que siendo la sabiduría un espíritu, nos ayuda a confrontar el mundo espiritual y natural. Todo lo que vemos nosotros así humanamente es lo natural. Lo que no podemos ver es lo espiritual. Lo que a veces como que, no, me pasó esto, y a veces tantas cosas, creencias que nuestros padres nos han enseñado, que puesto aquí, puesto acá. No, tenemos una lucha aquí, pero no es contra tu vecino, no es contra tu esposo, no es contra tu hijo, no es con nadie que está alrededor tuyo, sino con lo que en el mundo espiritual se mueve. 1 Corintios 2, del 6 al 7 nos dice, y Santiago 3:17, que nuestra sabiduría como hijas de Dios es obedecer y marcar la diferencia. Una de las cosas que tenemos que tener claro, que nuestra esencia, como Dios nos mandó, eso es lo que marca la diferencia en donde tú estés. Conocer de Dios, buscar de Él, no significa que nosotros buscamos al Señor y se nos acabó el gozo, se nos acabó todo. No, nosotros debemos de marcar la diferencia, seguir con la esencia con la que Dios nos ha dado, obedecer a su palabra, y vamos a ver que las personas no van a ver lo que tal vez las personas pueden ver, o sea, lo de afuera, sino que van a ver, no, tú eres diferente, tú tienes esto. Porque podemos ver a muchas mujeres, tal vez todas tapadas, todas así, con falda y todo, pero tal vez no portan de verdad presencia de Dios o no demuestran una vida agradable al Señor. Y podemos ver a otras que tal vez andan con pantalón, y demuestran al Señor, porque aquí esto no se trata tanto de la vestimenta. Claro, nos diferencia como hijas de Dios, pero eso no significa que la persona esté bien o no. Y eso es lo que nosotros como hijas de Dios debemos de marcar, que no somos iguales a los demás. Si fulanito es así, tú no eres igual que ellos. Si tal vez tu mamá fracasó en tu matrimonio, tú no vas a fracasar en tu matrimonio, no vamos a ser iguales a ellos. Vamos a marcar la diferencia en todos los ámbitos que estemos pasando. En Santiago 1:5 nos dice
debemos pedir sabiduría. Esto no es como a veces vemos que llegué tarde a la repartición de cerebros, que a veces podemos escuchar, o llegué tarde, el Señor se equivocó y no me puso sabiduría. No, debemos pedirla. Y ese también vamos a leerla para que ustedes sepan y también tengamos claro que la sabiduría de Dios debemos de pedirla a Él y Él nos va a dar. En Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le debemos de pedir a Dios esa sabiduría. ¿Y a través de qué la tenemos? A través de la palabra de Dios. Esa es la única que nos hace sabios. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la búsqueda en Dios nos hace mujeres sabias. Proverbios 14:1 nos dice, una característica que debe primar en la mujer es la sabiduría. Es lo esencial. La mujer sabia edifica, la mujer es llamada a edificar, a plantar, a sembrar, a equilibrar como joven y como mujer casada. Hace poco estaba viendo que, bueno, en este fin de semana, antes con mi esposo está haciendo sus pasantías, veíamos que una de las mujeres representando a Ecuador ganó medalla de oro. Y ahí recién algunas decían, no, las mujeres sí pueden, las mujeres esto, las mujeres sí podemos hacer esto. Dios nos ha creado, nos ha hecho mujeres frágiles, pero también muy fuertes. Tal vez no nos habíamos dado cuenta antes lo fuerte que somos, pero siempre debe de haber un proceso o una situación para enfrentar lo que el Señor ha puesto, para demostrar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y la semana pasada yo decía que una de las cosas que me enseñó a ser valiente, porque hablábamos también la semana pasada, una de las cosas que me enseñó fue que aprendí, después de mi primera, al dar a luz a mi nena, aprendí a depender primero de Dios y luego de Dios. Aprendí a depender de Dios y no depender de otra persona. Entonces, ahí, desde ese tiempo, yo ya sabía que yo puedo hacer de todo. Sin ver algo, yo sé que puedo hacer esto. Así no lo sepa, lo busco, me lo ingenio, pero todas somos capaces. Y si se dan cuenta, en su casa está todo ordenado, las mujeres. Llegamos cansadas del trabajo, a hacer la comida, hacemos de todo y a veces eso hace que nuestros hijos, y si vemos ahí los dibujitos que tenemos, es bonito cuando tu familia, tus hijos reconocen el esfuerzo que tú haces. Hace poco mi hijo me decía, porque a él le gusta tomar café, entonces me decía, tengo a la mejor mamá del mundo. Y dentro de uno como mamá se siente tan bonito porque lo escuchas y es tan real, es tan sincero que tu hijo te diga, así sea que le hagas una empanadita y te diga, es la mejor comida que he hecho. Es bonito y te sientes tan así amada por ellos, que no importa la situación que estemos pasando, que no importa el proceso que estés pasando, la escasez, pero si tu familia está unida, está ahí contigo, sabemos que Dios también está con nosotros y lo demás viene por añadidura en su tiempo, sabiendo que todo está en las manos del Señor. Otra de las cosas que hacemos como mujeres es edificar, es guiar a nuestros hijos. ¿Quién hace la tarea con ellos? Nosotros. ¿Quién les ayuda en cualquier cosa que no sepa? Nosotros. Porque a veces el papá está trabajando, está en sus cosas, y nosotros como mujeres sacamos tiempo de donde no hay, pero lo hacemos. Lo contrario a la sabiduría es la necedad. En Proverbios 9:6 vamos a encontrar eso. Una de las mujeres necias es Jezabel y Dalila, que también están en la Biblia. La sabiduría en la mujer la vuelve virtuosa. Creo yo que este capítulo en Proverbios 31 es muy bonito. Todos, si lo leemos detenidamente, vamos a encontrar algunas cosas que el Señor hace y que son de refrigerio para nuestra vida. Y si nos damos cuenta en la imagen que está ahí, para poderles explicar esta parte y no ser necias, lo contrario de sabias, no ser necias, vemos a una pareja discutiendo. Lo primero, están discutiendo y todo. Luego de tantas discusiones, ¿qué sucede? Se destruye el hogar. Se destruye completo y los más afectados son los niños, los más afectados en la casa son ellos. Nosotros como padres, y bueno, yo lo vi desde pequeña en mis padres, ellos nunca pelearon al frente de nosotros. Nunca yo los escuché gritarse, nunca los escuché insultarse, ni nada de eso. Para mí, mi papi era mi superhéroe. Era el mejor hombre, era como que así yo quiero tener a mi esposo, quiero que sea así, porque yo nunca los vi pelear. Nunca los vi así como que una pelea, como que, ay, sí, esto y lo otro, nunca. Por eso es que cuando tú ves de pequeño un ejemplo, tú cuando vas creciendo no te conformas con lo que el mundo te quiere ofrecer, sino que Dios sabe lo que tú necesitas, lo que tú debes tener como una hija de Dios. Y creo yo que todas anhelamos tener o queremos que nuestro matrimonio siga estando bajo la cobertura de Dios, estando unida. Y si por algún motivo estás pasando tal vez dificultades en tu matrimonio, el Señor sabe las cosas que hace y solamente nos queda orar, poner en las manos de Él y Él lo va a hacer en su tiempo. Y no es fácil esperar, no es fácil tener paciencia, no es fácil nada de eso. Pero el Señor nos dice, gózate en medio de las pruebas.
Y yo a veces digo, es ilógico gozarnos en medio de las pruebas. ¿Cuánto cuesta reírte en medio de las pruebas, disfrutar en medio de las pruebas, decir, gracias Señor por esta enfermedad, gracias por este proceso? Nos cuesta, pero cuando aprendemos a ser agradecidos en medio de la abundancia y la escasez, después ya tú te ríes de las cosas que te pasan, porque todo está en las manos del Señor. 12 cualidades de una mujer sabia. Primero, valiosa. Proverbios 31:10. 2, fiable y de confianza. Las mujeres somos, en nuestros hijos, creo yo que las mujeres somos más de confianza para que nos cuenten las cosas que ellos están pasando. Y si tus hijos, por algún motivo, no te cuentan lo que tienen o lo que están pasando, tienes que poner mucha atención en eso. Porque nosotros como mamá debemos de ofrecer esa confianza. Claro, no confundamos la confianza a un punto de solapar. No podemos confundir eso. Pero si nosotros en nuestra casa le ofrecemos esa confianza a nuestro hijo, ellos no van a tener que buscar afuera a alguien para poderle contar sus problemas. Porque él te va a tener a ti, a esa mujer sabia, esa mujer que siempre va a tener una palabra de bendición, una palabra que lo exhorte, lo edifique, pero a la vez lo consuele. Es trabajadora. No solamente es trabajadora en el ámbito de tener afuera, trabajar en una empresa o algo, no, sino también trabajadora en su hogar. Porque trabajar en la casa, con la comida, los quehaceres, lavar la ropa, cuesta y cansa bastante. Y muchas veces dicen, es un trabajo que no es remunerado, no te pagan, pero la mejor remuneración es ver a tu familia unida, ver a tus hijos crecer, ver que Dios está ahí, ver que todo está en paz. 4, es buena administradora, eso es comprobado. Creo yo que como mamá tenemos ese don de cuando nos dan un billete de 5, pensamos que es de 20 y traemos de todo y esto aquí y hasta 5 centavos ya sabemos para qué es. Generosa, Proverbios 31:20. Da buen consejo, da buen ejemplo, perdón, da buen ejemplo. Aquí vemos también los dibujitos. 7, es temerosa del Señor, en Proverbios 31:30. Es sabia, Proverbios 14:1. Hay alegría y orgullo a su marido. En esta parte también, antes me estaba acordando que una de las cosas que creo que ya la conté en una de los mensajes anteriores, una de las cosas que cuando yo recién nos comprometimos con mi esposo, nos casamos, una de las cosas que yo hacía era molestar siempre cuando íbamos a comer. Siempre lo molestaba y amargaba todo, me decía mi esposo, tú amargas todo. Entonces, cuando el esposo en la casa no siente esa tranquilidad, esa paz, esa alegría, estar ahí tranquilo, entonces afuera puede conseguirlo. Claro, no va a ser eterno, sino pasajero, pero tengamos cuidado en eso. Es un regalo de Dios. En Proverbios 19:14. 11, su belleza fluye del interior. En 1 Timoteo 2, del 9 al 10. Anote por favor los versículos para que en su casa los pueda ver. 12, instruye y anima a otras jóvenes. Siempre es bueno estar animando a otras personas. Una de las cosas también, siempre me gusta hablar de las experiencias, de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, no para vanagloria mía ni nada de eso, sino para la gloria del Señor, porque sabemos que el mismo Dios al que yo le creo es el mismo Dios que va a obrar en cada una de ustedes y que está obrando y ha obrado y que tal vez ustedes lo han visto de una manera increíble y maravillosa como Él se ha movido en sus vidas. Por eso a mí también me gusta hablar de las cosas que Él ha hecho en mí y en mi familia. Esta parte aquí instruye y anima a otras jóvenes. Es muy bonito porque no sabes en qué momento alguien está pasando algo y Dios de una u otra forma te ayuda, te anima y aunque tú estés pasando tal vez cosas peores y te encuentras a alguien y tú le das palabra y tú comentas, pero yo estoy pasando peor y estoy dando consejos y a través de eso el Señor también nos habla en nuestra vida. Entonces, una de las cosas ahí es tener amistades que nos edifiquen, personas que nos edifiquen y que nos den consejos buenos. Muchas veces escuchamos los consejos más fáciles de hacer, pero sabemos que eso nos trae consecuencias. En cambio, escuchar consejos es de personas sabias. Si escuchamos consejos de personas adultas, de personas que ya hayan tenido experiencia tanto en el matrimonio, en la familia, como hijas, si escuchamos consejos de eso, créanme que Dios va a hacer algo ahí. ¿Sabe? Porque estamos escuchando y no esperamos. No, es que algunos tenemos ese pensamiento y decimos, no, es que de los errores se aprende. Yo por eso voy a cometer muchos errores para aprender. Y no debe ser así. Creo yo que viendo el espejo, el reflejo de otras personas, las cosas que a ellas les pasan, nosotros debemos de aprender. Y no es necesario cometerlo. Es necesario ser sabia, decir, no, si hago eso me va a pasar esto de aquí. Mejor no hago esto aquí. Entonces creo yo que cuando nos unimos a personas así, como ahorita estamos aquí hablando, estamos compartiendo, creo yo que eso nos ayuda y no sabemos en qué están pasando ustedes y de repente Dios en un versículo le habló. Y eso es lo bonito del Señor. Por ejemplo, una mujer sabia en la Biblia, no le puse el nombre, pero es Rahab. En Josué 2:14 nos dice,
Dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Recordemos que, ¿qué pasó con ella? Ella ayudó a unos enviados de Dios, ayudó, y lo vemos en Josué 6:25, que dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, era una ramera, no era una cristianita, no, era una ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta mujer, por haber hecho esa labor, como quien dice, ayudarlos a los mensajeros que Josué había mandado, fue salva ella y su familia y lo que tenía ahí. ¿Por qué? Porque a todo ese lugar de ahí iban a incendiarlo. Si ella no hubiese hecho eso, si Dios no le hubiese dado en ese momento sabiduría y lo hubiese usado para hacer esa ayuda en ese momento, tal vez ella hubiese también muerto. Pero esto lo que ella hizo que, como dice en Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Muchísimas gracias, Inés, por esta palabra compartida en esta noche. Sabemos que el Señor lo permitió y realmente edificante, realmente muy bueno, porque es cierto, ¿no? Falta de sabiduría, pues ¿quién nos la va a dar? El Señor. Él es quien nos fluye de inteligencia, de sabiduría. Él es quien permite que podamos tener esa prudencia, que podamos tener esa sensatez. Solamente viene de parte de Dios en cualquier ámbito en el que nos encontremos, como tú lo decías, en nuestra área laboral, en nuestra área como madres, en nuestra área como consejeras, como amigas. Solamente el Señor permite que tengamos esa sabiduría, esa perfección, y si hace falta, pues pidámoslo a Él, pidámoslo en oración, porque sabemos que nuestro Padre poderoso y bueno está en control absoluto de todo. Bueno, buenas noches a todas. Yo quería dar la bienvenida a las personas nuevas que se han conectado en esta noche y a las que igual han estado siempre acompañándonos. Bueno, pues muchas gracias. Ahí tenemos justamente las conexiones, los días que tenemos que estar. A continuación te presentamos todas las reuniones que tenemos en el transcurso de la semana. Los días lunes a la 1 de la tarde tenemos estudio bíblico y a las 9 de la noche la reunión con los jóvenes del Ministerio Juventud del Cielo. Los martes el Ministerio Mujer Ideal con solo para mujeres desde las 7:30 de la noche. Los miércoles 5 de la madrugada con oración e intercesión, y a las 8:30 el Ministerio Hombres de Valor te invita a un tiempo de varones para compartir la palabra de Dios. Los jueves tenemos tiempos en familia desde las 8 de la noche, una conexión familiar para que toda tu casa aprenda de la palabra de Dios. Los viernes 1 de la tarde nuevamente tenemos estudio bíblico con el pastor Juan Carlos Jarrín. Los sábados 5 de la madrugada, Ministerio Hombres de Valor te invita a un tiempo de oración e intercesión solo de varones. Y cerramos la semana, el día domingo 8:30 de la mañana, nuestro culto general. Todas nuestras reuniones son a través de la plataforma de Zoom. Comunícate al 0998 840472 para que recibas el link de conexión. Cuídense y bendiciones. Buenas noches.